Ya. Ok. Okidoki. Ok, buenos días. Primero, sorry por lo poquito más tarde. Por alguna razón que desconozco, mi cerebro dijo que era la clase a las 11:30. Y yo estaba, de hecho, haciendo otras cosas y esperando que fueran las 11:30. Pero no, hoy día es jueves, no es ni lunes, ni martes, ni miércoles. Y por lo tanto, la cosa se atrasó. Pero gracias a Camila que me preguntó por el correo, dije, wow, si es a las 10 de la mañana. Así que, sorry por la demora. Para la clase de hoy nos falta así una cantidad muy pequeñita del modelo de solución regular, y lo que me gustaría hacer es hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo que es bien interesante. Ojalá que se nos una más gente, digamos, que no hayan pensado que no había clase, porque es un ejemplo muy interesante que eventualmente ayuda, digamos, a no solo mirar lo que hemos hecho, sino avanzar un poquito hacia adelante. Entonces, me gustaría que ojalá se pueda incorporar más gente, digamos, a la clase de hoy. Entonces, miren lo que yo de hecho había escrito un poquito, digamos, como lo hago siempre, ya tenía el documento medio preparado, ¿no es cierto? Y lo que nos falta el modelo de G de exceso para coeficiente de actividad con la fase líquida, ¿no es cierto? Nosotros hicimos Margules, ¿no es cierto? Mostramos el modelo de Margules con un parámetro y dos parámetros, ¿de acuerdo? A continuación, lo que hicimos fue mostrar el modelo de Redlich-Kister, ¿no es cierto?, de n parámetros, porque en definitiva estos parámetros pueden incorporar el número que ustedes quieran. Y a continuación apareció el modelo de Ballar. Ustedes por ahí recuerdan, ¿no es cierto?, pero nosotros lo dijimos, que estos dos modelos eran, ¿no es cierto?, de lo que se llama semi-empíricos, ¿no es cierto?, semi-empíricos, y las características de los modelos semi-empíricos, ¿no es cierto?, las características de estos modelos semi-empíricos, por ahí yo lo he dicho, ¿no es cierto?, también, y es que las constantes, ¿no es cierto?, se ajustan a la información experimental. ¿De acuerdo? Entonces, son modelos semiempíricos porque las constantes, hola Macarena, porque las constantes, ¿no es cierto?, se van a ajustar a la información, experimental, ¿de acuerdo? Y además, nosotros dijimos que los números que obteníamos de estas constantes no tienen sentido físico, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo voy a dejar aquí, ¿no es cierto?, sin sentido físico. ¿Ven? Las constantes no tienen sentido físico, son simplemente números de ajuste. ¿Ok? Y entonces apareció el modelo de Ballar. ¿Se acuerdan que lo interesante del modelo de Ballar es que era un modelo predictivo, lo que significaba que no necesitaba ajustar parámetros, sino que lo que yo podía hacer es calcular los parámetros, ¿no es cierto? Dijimos que no funcionaba muy bien porque los parámetros, ¿no es cierto?, están en función de los parámetros de la ecuación de Van der Waals, por lo tanto no eran buenos. Lo que sí es importante, y probablemente si ustedes van al apunte, digamos, o al apunte de clase, o al apunte, digamos, que tenemos del curso, lo que van a observar, ¿no es cierto?, lo que van a observar es que los parámetros de Ballar, ambos parámetros, el lambda 1,2 y el lambda 21,
ambos parámetros son positivos, ¿de acuerdo? Son números positivos. De acuerdo a cómo está dibujado, no lo voy a repetir porque está en el apunte, digamos, pero de acuerdo a cómo se calcula el coeficiente de actividad utilizando VALAR, lo que nosotros decimos, lo que nos damos cuenta es que dado que estos números son positivos, el modelo de VALAR solo sirve para calcular coeficientes de actividad mayores que la unidad. Por lo tanto, estoy en desviaciones positivas a la ley de Raoult. Por lo tanto, el modelo de VALAR, y esa es la conclusión final, solo tiene utilidad, ¿no es cierto?, cuando se trata de sistemas de tipo 2. ¿De acuerdo? O sea, si el modelo de VALAR lo quiero utilizar en un sistema de tipo 3, voy a tener problemas porque voy a estar violando una de las características que tiene el modelo de VALAR, y es que las constantes son positivas, ¿no es cierto? Y por lo tanto el coeficiente de actividad es mayor que en la unidad. Entonces, lo que tiene que quedar por ahí, digamos, en algún lugar guardado, es que el modelo de VALAR lo que hace, ¿no es cierto?, es ser útil para sistemas de tipo 2. Y lo que vimos en la clase digamos, de la anterior, creo que fue el martes, si no me equivoco ya, ¿no es cierto?, fue la teoría de solución regular de los señores Kacha-Hildebrand, ¿no es cierto? Y la teoría de la solución regular es, digamos, Kacha-Hildebrand tomaron la idea de VALAR, ¿no es cierto?, tomaron las ideas del señor VALAR, y lo que hicieron, ¿no es cierto?, fue aplicar exactamente lo mismo. Si ustedes por ahí leen, recuerdan, ¿no es cierto?, VALAR lo que sugirió es esto, ¿de acuerdo? Y no estoy escribiendo todo, digamos, porque eso está en el apunte de la clase anterior. Y entonces, lo que uno puede hacer con una ecuación larga, que fea, que aparecía, es hacer, digamos, un ordenamiento, y la G de exceso queda una ecuación así muy sencilla, donde Scacha-Hildebrand propusieron dos parámetros nuevos, que son reparametrizaciones en definitiva. Uno era el phi mayúscula, que es la fracción volumétrica, y delta, que era parámetro de solubilidad, o lo que también dijimos la clase que pasó, que era la densidad de energía cohesiva, pero básicamente se conoce coloquialmente como el parámetro de solubilidad. Y nosotros dijimos que la diferencia entre VALAR y solución regular es que en solución regular los parámetros se van a calcular a partir de información experimental, de componentes puros. Eso lo dijimos en la clase que pasó. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que aparece en los parámetros, como el volumen de componente puro en fase líquida, ¿no es cierto?, van a ser de información experimental, y lo mismo va a ocurrir con el cambio de energía interna de vaporización. También lo vamos a hacer vamos a hacer, ¿no es cierto?, a través de información experimental. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esto es lo que queda cuando uno ordena. Probablemente alguno se acuerda de lo que vimos de la G de exceso. Cuando uno lo ordena, queda una expresión muy simpática, muy bonita, que es esta, ¿sí? Y después lo que se puede hacer, recordando cómo calcular el logaritmo de gamma, que es simplemente la derivada de la G de exceso, etcétera, etcétera, como ya lo sabemos. Entonces, hago la derivada de todo esto, y digamos, lo que queda es un coeficiente de actividad en función logarítmica, como está dibujado aquí en color violáceo. Entonces, quedan esos resultados. Claramente uno puede aquí calcular los volúmenes a dilución infinita, pero eso es otra cosa, digamos. Pero lo interesante es, observen lo que está pasando, es que cuando uno mira la expresión matemática, miren, el volumen es positivo, por supuesto, porque es un volumen molar. La fracción volumétrica va a ser siempre positiva, miren, no hay ningún número negativo aquí, para nada. Y esta diferencia, delta 1 menos delta 2, independientemente de cuál sea el valor, ¿no es cierto?, de la diferencia, positivo o negativo, en definitiva, como está elevado al cuadrado, va a dar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y eso significa que cuando hago RT, el logaritmo natural del logaritmo del coeficiente de actividad, este número siempre va a ser positivo, ¿eh?
en todo momento, para ambos componentes, siempre va a ser positivo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando yo tengo el logaritmo de algo positivo, significa que ese algo es mayor que la unidad, ¿verdad? Todo, por ahí la mayoría se acuerda de cómo es la funcionalidad de la función logarítmica. Entonces, si el logaritmo es mayor que la unidad, significa que tengo desviaciones positivas a Raoul, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la teoría de soluciones regulares de Scacha-Hildebrand solo sirve para sistemas de tipo 2. ¿De acuerdo? De nuevo, tengo sistemas de tipo 2. ¿Por qué? Porque solo es capaz de calcular gamas mayores que 1. Si yo tuviera un sistema de tipo 3 con gamas menores que 1, ¿no es cierto? Este cálculo, este número o esta expresión matemática no permite calcular eso. Entonces no lo puedo calcular y por lo tanto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como no lo puedo calcular, entonces, en definitiva, estoy, ¿no es cierto?, en un problema. Entonces, lo que tengo que saber es que tanto la teoría de soluciones regulares, Scacha-Hildebrand, como el modelo de Van solo sirven para sistemas de tipo 2. Ahora, lo que nosotros dijimos, y por eso no nos preocupa, es que cuando analizamos, y eso probablemente algunos se acuerdan, cuando analizamos, digamos, la frecuencia con que nos encontramos en los procesos, con sistemas de tipo 2 o 3 en equilibrio, la mayor probabilidad, sobre el 75%, es que nos encontremos con sistemas de tipo 2. Por ahí alguno lo recuerda, yo dibujé eso en algún apunte, pero la relación de tipo 2 a tipo 3 es aproximadamente, ¿no es cierto?, 3:1. Por lo tanto, es mucho más frecuente, 75% mayor la probabilidad que me encuentre con un tipo 2 respecto a un tipo 3. Por eso es que hay tanto trabajo, o el trabajo, digamos, se hace tan importante para los sistemas de tipo 2. Ahora, lo que sí hay que dejar claro es que cuando hacemos referencia a los sistemas de tipo 2 y que el 75%, todas estas probabilidades, recordar que son probabilidades de un poquito de la experiencia y que no hay un tratamiento estadístico detrás, digamos, que pudiera, digamos, dejarlo claro. Entonces, aquí, antes de continuar con el modelo de Scacha-Hildebrand, ¿no es cierto?, de soluciones regulares, tengo que decir algo que se necesita saber. Miren, en general, lo que uno puede hacer es identificar cómo afecta la temperatura el coeficiente de actividad con una relación matemática que en general es muy simple. Miren, esto se puede experimentalmente mostrar, pero fíjense, el logaritmo del coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, generalmente está en función, se puede, digamos, representar en función de la temperatura, como está aquí, ¿ven? Es una constante, un término independiente que es una constante y una especie de pendiente y la inversa de la temperatura. Eso significa que si yo aumento la temperatura, ¿no es cierto?, eso, digamos, afecta negativamente al coeficiente de actividad. Entonces, aquí tengo dos constantes. Y fíjense lo que hice. Lo que hice fue volver a tomar este dibujito que está en el apunte anterior que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Y aquí lo que hice fue la G de exceso, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, hicimos la G de exceso y pusimos dos extremos. Un extremo de la izquierda, que es solución, que llamamos solución regular, y un extremo de la derecha que llamamos solución atérmica. Entonces, nosotros dijimos, mira, cuando estamos, ¿no es cierto?, en una solución regular, como la que ocurre, o como es la hipótesis, ¿no es cierto?, de Van y de solución regular, entonces lo que va a ocurrir es que en una solución regular la entropía de exceso va a ser igual a 0. Y como la entropía de exceso va a ser igual a 0, entonces todo el cambio digamos, toda la G de exceso en la práctica solo se debe al H de exceso. ¿De acuerdo? Entonces, en las soluciones regulares predomina 100% el efecto energético, ¿no es cierto? Es decir, en una solución regular, en términos de sus propiedades, lo que define la idea de solución regular, las características de una solución regular es, ¿no es cierto?, las fuerzas de atracción-repulsión.
este efecto energético que está asociado a la atracción-repulsión, que de alguna manera es lo que predomina en una solución regular, ¿no es cierto?, también se le llama efecto residual. En la literatura es frecuente encontrar el efecto energético como efecto residual. Por eso lo puse entre paréntesis, porque si van en algún momento a la literatura, qué sé yo, si alguien después continúa trabajando en esto, como a veces ocurre con Tania, con la profesora Tania o algún otro profe de Santiago, como el profe Gonzalo, en Termo, entonces va a tener que leer algunas otras cositas y probablemente va a aparecer el nombre residual. Entonces, residual es el equivalente a efecto residual a efecto energético, ¿de acuerdo? Es decir, el efecto sobre las propiedades de la mezcla asociadas a la atracción y repulsión de moléculas, ¿no es cierto? Y nosotros dijimos el día martes que también existían las soluciones atérmicas. ¿Cuál era una solución atérmica? Una solución atérmica era aquella, ¿no es cierto?, en que la energía, la entalpía de exceso era igual a cero, y que en definitiva toda la G de exceso se debía a una cuestión, ¿no es cierto?, asociada a la entropía. ¿Ven? Entonces toda la G de exceso en definitiva era la T por S de exceso. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, en ese caso, cuando estoy en una solución atérmica, lo que nosotros dijimos es que en una solución atérmica lo que predomina, lo único que existe es un efecto de tamaño y forma molecular. Recordar que tamaño es peso molecular y forma es geometría. Entonces, lo único que ocurre es un efecto de tamaño y forma. Y el tamaño y forma de las moléculas, o el peso molecular y la geometría, lo que condiciona, ¿no es cierto?, es el ordenamiento. Entonces, el tamaño y la forma lo que condiciona es el ordenamiento, cómo se ordenan las moléculas, ¿de acuerdo? Ahora, cuando estoy en una zona intermedia, por aquí, supónganse, o por acá, un poco más a la izquierda, qué sé yo, cuando ambos están presentes, ¿no es cierto? Porque en este extremo está solo presente la solución regular y en el extremo de la derecha solo la térmica. Pero como dijimos la clase del martes, la mayoría de las moléculas están, ¿no es cierto?, en algún lugar de por aquí en la zona intermedia. No somos de los extremos, sino que somos, somos digamos, de las zonas intermedias. Entonces, cuando estoy en la zona intermedia, ambos efectos, el efecto energético y el efecto de tamaño y forma, están presentes. Entonces, cuando ellos dos se combinan, lo que nosotros obtenemos es una especie de energía de campo. Y esa energía de campo, que es un poquito más física, ¿no es cierto? Lo que hace esa energía de campo es, ¿no es cierto?, de alguna manera generar una determinada configuración espacial de las moléculas en el fluido. O sea, cuando tenemos un fluido, un líquido, yo imagino un líquido, un recipiente con un líquido, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese líquido, las moléculas van a tener cierta distribución, se van a ordenar, ya sea, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que hay efectos atractivos repulsivos, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo teniendo presente de que dependiendo de su geometría se van a ordenar más fácil o más difícil. Yo hice el chiste, pero es cierto, de que si preparara uno en la casa fideos y pusiera albóndigas, los fideos son largos y finitos y las albóndigas son esferitas, ¿no es cierto? Lograr, ¿no es cierto?, una configuración homogénea es muy difícil. Entonces, en definitiva, el tamaño y la forma de cómo se ordenan y la interacción-repulsión, finalmente ambas combinadas, por eso hay una suma, ambas combinadas lo que hacen, ¿no es cierto?, es definir cómo se va a configurar espacialmente las moléculas en ese recipiente líquido. Claro, no lo vemos porque son cosas, digamos, microscópicas o muy chiquititas, pero en definitiva estos dos efectos son los responsables finalmente del orden que haya en el recipiente líquido. ¿De acuerdo? Y nosotros al comienzo lo que hicimos, ¿no es cierto?, es asociar este tipo de energía de campo con la configuración. Nosotros lo dijimos de una manera mucho más sencilla y le pusimos el nombre afinidad. ¿Se acuerdan?
Entonces dijimos, mira, eso en la práctica lo que define, ¿no es cierto?, lo que determina es la afinidad de las moléculas. Es decir, las moléculas son más o menos afines dependiendo de cómo sea la atracción-repulsión y cómo sea su geometría. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito un diagrama que vimos en la clase pasada, pero yo lo hice, ahora lo quise dibujar un poco diferente. Entonces, lo que ocurre es que cuando tengo una solución regular, el logaritmo del coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, es inversamente proporcional a la temperatura. Fíjense cómo queda la ecuacióncita. Eso significa que cuando tengo una solución regular, el A sub I vale 0, ¿ven? Entonces, yo lo voy a dibujar con lápiz aquí, ¿ven? Entonces, cuando tengo una solución regular, aquí lo que está queriendo decir, ¿no es cierto?, esto es que el A sub I, voy a hacerlo un poco más, menor, más pequeño, ¿ven? Que el A sub I vale en la práctica 0, ¿sí? Y cuando tengo una solución atérmica, fíjense que el B es 0 y el logaritmo natural del coeficiente de actividad no depende de la temperatura. ¿Ven? En las soluciones regulares, el gamma sí depende de T. En las soluciones atérmicas, el gamma no depende de T. ¿Ven? Entonces, en este caso, y lo vamos a dejar aquí también, ¿no es cierto? Aquí lo que digo es que el B sub I, ¿no es cierto?, es igual a 0. Entonces, el A no depende de la temperatura en una solución atérmica, ¿no es cierto? Perdón, el gamma, sorry. El coeficiente de actividad no depende de la temperatura, el gamma aquí es inversamente proporcional a la temperatura, ¿no es cierto? Con el A igual a 0, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Entonces, ¿por qué hicimos toda esta disquisición? Miren, porque entonces, cuando tengo, y lo voy a escribir aquí, fíjense, entonces cuando estoy en la condición de una solución regular, ¿de acuerdo? Cuando estoy en una solución, ¿no es cierto?, regular, entonces lo que yo espero es que el logaritmo natural del coeficiente de actividad sea en la práctica una constante dividido en la temperatura. ¿Ven? Entonces, eso es lo que espero de la solución regular. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar los gamma de, ¿no es cierto?, de Scacha-Hildebrand. Observen lo que hay aquí, miren. Voy a tomar estos gamma, voy a copiarlo tal cual, ¿de acuerdo? Yo lo tengo en esta otra página porque las ecuaciones se me van olvidando. Pero, entonces, vamos a tomar el gamma de Scacha-Hildebrand. Miren, entonces, fíjense lo que pasa con Scacha-Hildebrand. Y decía, mira, RT, logaritmo natural de gamma 1. Voy a hacerlo con gamma 1 porque es más fácil, porque si no, después quedan cosas raras, digamos. Entonces, esto dice que es el volumen 1 molar, dice que es la fracción volumétrica 2 por delta 1 menos delta 2 elevado al cuadrado. ¿Ven? Ahí tengo el gamma 1. Entonces, fíjense que lo que dice digamos, la experiencia experimental, yo creo que eso no lo dije, ¿no es cierto? El efecto sobre la temperatura, y lo voy a, sobre el coeficiente de actividad, ¿no es cierto? Y voy a decir aquí, para que alguien, porque si alguien me dice, ¿y eso de dónde sale? ¿Por qué lo sabe? Entonces yo voy a decir, ¿no es cierto?, que esto es a través de información experimental, ¿ven? Es de laboratorio. ¿Ven? Esto surge experimental. ¿Ven? Entonces surge de la información experimental. ¿De acuerdo? Entonces, como la información experimental propone esto, entonces fíjense que lo que podría hacer es tratar de replicar esa ecuacioncita. Entonces lo que obtendría sería, ¿no es cierto?, B sub 1 por phi, la fracción volumétrica 2, ¿ven? Por la fracción volumétrica 2 por delta 1 menos delta 2, y todo esto, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo un poquito más derecho. ¿Ven? Y todo esto está dividido por RT. ¿Sí? La constante de los gases por la temperatura. ¿Ven? Todo eso dividido por RT. Entonces, lo puedo escribir un poco mejor, ¿no es cierto? Lo puedo escribir, quedó muy feo eso. Lo voy a escribir. No me gusta que no se vea bien. Entonces, todo esto está dividido por RT.
Entonces, miren, lo podríamos escribir de nuevo y en definitiva, fíjense, podríamos hacer algo así, miren. Podría ser algo así, podría escribir el volumen 1, ¿no es cierto?, por la fracción volumétrica 2 por delta 1 menos delta 2, ¿no es cierto? Todo eso dividido por R, ¿ven? Y a su vez todo eso dividido por T, ¿ven? Entonces, cuando comparo las dos ecuaciones, yo lo que puedo, miren, cuando comparo esa ecuación con esta, ¿ven? Entonces, lo que observo es que el B sub 1, en este caso, ¿no es cierto?, debería ser no otra cosa que el volumen, ¿no es cierto?, 1, perdón, esto es de líquido, faltó la L. ¿Ven? Y para no hacer una raya tan grande, la voy a dibujar aquí sobre R, ¿no es cierto?, sobre eso, por el phi, ¿no es cierto?, 2 por delta 1 menos delta 2 al cuadrado. ¿Ven? Entonces puedo reescribir eso y cuando comparo, ¿no es cierto?, ambas expresiones, o sea, cuando miro, digamos, cuando miro a esta expresión, ¿no es cierto?, y la comparo con esta, entonces cuando hago esa comparación, así digamos directa, tan fácil como algo directo, entonces lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, lo que puedo hacer al hacer esa mirada, digamos, es obtener, ¿no es cierto?, el valor digamos, de la constante B sub i. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, la condición de este parámetro es efectivamente, ¿no es cierto?, que es una constante. ¿Ven? Es una constante. Entonces, si ese es un valor constante, lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que el B sub 1, L, sobre R, por el phi, ¿no es cierto?, 2 por delta 1 menos delta 2 al cuadrado, ¿no es cierto?, en definitiva, no depende, a ver si están de acuerdo conmigo en esto, ¿no es cierto?, esta no depende de la temperatura. Entonces, significa que no depende de la temperatura, porque de hecho la temperatura ya está aquí, miren, ven, ahí está la temperatura. Y esto finalmente es toda la constante. Entonces, significa, ¿no es cierto?, esto significa que esta expresión no depende de la temperatura. Este resultado es muy, pero requete contra, muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que está diciendo este resultado es que los valores de los volúmenes de líquido y de las energías internas de vaporización se pueden medir o se pueden utilizar a cualquier valor de temperatura. Da exactamente lo mismo. Eso yo sé que es un poquito sofisticado de pensar, pero miren, la funcionalidad experimentalmente para una solución regular del coeficiente de actividad tiene esa forma. Y cuando tomo la ecuación de Margulis, perdón, de solución regular, ¿no es cierto?, y la transformo en una expresión parecida, entonces lo que me doy cuenta es que B es todo este producto. Ahora, este producto es una constante, y como es una constante, no depende de la temperatura. ¿Ven? O sea, significa que todo esto es una constante que no depende de la temperatura. Eso significa que estos términos son independientes de la temperatura. Eso significa que esos términos se pueden medir a una determinada temperatura, la que ustedes quieran, da exactamente lo mismo cual. ¿Por qué? ¿Por qué da exactamente lo mismo? Porque esto no depende de la temperatura. Aquí, ¿no es cierto?, a la temperatura que yo use, el parámetro es exactamente lo mismo. ¿No es cierto? A la temperatura que yo calcule los volúmenes, etcétera, etcétera, da exactamente lo mismo. ¿Por qué da exactamente lo mismo? Porque esos parámetros, ¿no es cierto?, no dependen en la práctica de la temperatura.
¿Por qué? Porque se trata de una solución regular. Y las soluciones regulares relacionan el coeficiente de actividad con la temperatura a partir de esa expresión matemática. ¿Ven? Entonces, lo que estoy tratando de decir, ¿no es cierto? Lo que estoy tratando de decir es que, dado que la funcionalidad con la temperatura para el gamma es explícita y está ahí, yo ya la encontré, la puse ahí, entonces significa que todo esto es una constante independiente de la temperatura, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si alguien me dice cuáles van a ser estos valores, a qué temperatura vas a medir el volumen 1, volumen 2 o el volumen... La respuesta da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a la temperatura que tú lo midas, no va a funcionar. Y no es necesario preocuparse con la temperatura. ¿Por qué? Porque en las soluciones regulares el gamma funciona con la temperatura de esa manera y yo ya tengo, ¿no es cierto?, la funcionalidad con la temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es una cosa matemática, ¿verdad? ¿No es cierto? Es simplemente una cuestión matemática, es una cuestión de decir, oye, la función es A sobre X o B sobre X en este caso, y entonces el B sobre el B va a ser una cosa que no dependa de X. ¿Ven? ¿Qué es lo que estoy escribiendo? No depende de X, no depende de la temperatura. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Todo este término no depende de la temperatura. En conclusión, como yo necesito datos experimentales, los datos experimentales de los volúmenes molares y los de las energías, digamos, de vaporización, de entalpía de vaporización, de energía interna de vaporización, ¿no es cierto? Ese dato experimental puede estar a la temperatura que sea más conveniente y no a una determinada. Entonces, eso lo voy a escribir aquí, fíjense, lo voy a decir explícito. Entonces, eh, la información experimental, la información experimental, ¿no es cierto?, requerida. A ver si nos queda claro. Bueno, concéntrate, muchachos. Entonces, ¿cuál es la información que necesitamos? ¿No es cierto? La información que necesitamos necesitamos el volumen molar del componente 1 en fase líquida, ¿no es cierto? El volumen molar del componente 2 en fase líquida. Necesitamos el delta U líquido vapor del componente 1 y necesitamos el delta U líquido vapor del componente 2. ¿Ven? Eso es lo que nos pide el modelo ¿cómo se llama?, de soluciones regulares. Recordar que el delta lo obtengo dividiendo este número por esto en raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, eso lo que significa es que la información experimental requerida, ¿no es cierto?, de eso para calcular, ¿no es cierto?, la fracción volumétrica y, ¿no es cierto?, el parámetro de solubilidad y el delta, ¿no es cierto?, quiero escribir, ¿no es cierto?, es que puede ser la información experimental que se requiere, se obtiene a la temperatura, ¿no es cierto?, que sea, digamos, a la temperatura a la cual esté disponible o sea más conveniente. No se obtiene. Esperen un segundo. Experimental. Shit. Esa cosa sin querer. Hombre, no te pongas. Experimental. Entonces, déjenme pensar un poquito para que la frase quede bien, porque si no, no queda bien. Es así.
independiente de la temperatura. No importa a qué temperatura lo tengo, es independiente de la temperatura. Entonces, lo que voy a hacer es buscar esa información, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es buscar esa información y la voy a buscar simplemente, ¿no es cierto?, a la temperatura en la que esté disponible. Entonces, es independiente de la temperatura y busco la información a la cual esté disponible. Entonces, eso es muy, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque en definitiva, al independizarse de la temperatura del sistema en equilibrio, entonces estos datos van a ser, digamos, absolutamente simples de buscar. Y de hecho, fíjense, eh, cuando nosotros entonces, fíjense que cuando nosotros nos preguntamos sobre esos valores, miren lo que han hecho en la literatura. Observen lo que han hecho en la literatura. Lo que hicieron en la literatura es que han tomado dos temperaturas como una especie de referencia, ¿de acuerdo? Simplemente como una especie de referencia. Fíjense, miren, vamos a poner un poquito de atención a los solventes líquidos, que es lo más práctico. Fíjense que en el caso de los solventes líquidos, ¿no es cierto?, el cálculo del volumen de cada uno de los componentes en fase líquida, así como el cálculo del parámetro de solubilidad, recordar que el parámetro de solubilidad, lo que hay aquí, es la raíz cuadrada del cambio de energía interna líquido-vapor dividido por el volumen molar del líquido, es eso lo que está construido ahí. Entonces, observen que en el caso de los solventes líquidos, que es lo que me interesa por ahora, miren, en el caso de los solventes líquidos, la temperatura, directamente lo que hicieron fue utilizar, miren, 25 grados Celsius. Bueno, entonces dijeron, no nos compliquemos, hagamos fácil la cosa y supongamos, tomemos, digamos, el valor de 25 grados, ya que es independiente de la temperatura, da lo mismo a la temperatura que yo las mida, pero utilicemos 25 grados porque, qué sé yo, estamos acostumbrados, ha sido nuestra temperatura, digamos, muchas veces estándar, qué sé yo, o de referencia. ¿Ven? Entonces, tengo la información, miren, para una serie, esto es apenas la punta chiquitita del iceberg, muy pequeñita, porque de hecho de esto en la literatura, de esta información en la literatura hay mucha, pero muchísima. De hecho en NIST también hay muchos datos de esto. ¿Ven? Entonces, para una serie de fluidos, que son muchos de los fluidos que comúnmente nosotros utilizamos, ¿ven? Está el volumen, el valor del volumen, ¿ven?, del líquido. Entonces, y está también el valor del parámetro de solubilidad. ¿Ven? Entonces, tengo la información. ¿Ven? Aquí está el volumen, ¿no es cierto?, del líquido, y aquí está el parámetro de solubilidad. ¿Ven? Entonces, tengo la información. Es muy sencillo, absolutamente predictivo. ¿Se dan cuenta? Es absolutamente predictivo porque, en definitiva, ¿no es cierto?, en definitiva tengo la información que requiero. Entonces, miren lo que ocurre. Entonces, fíjense, como son independientes de la temperatura, nosotros podríamos, para representar el coeficiente de actividad de una mezcla cualquiera, entonces, miren, lo que hacemos siempre, que ayuda mucho, miren, vamos a hacer una mezcla cualquiera. Entonces, miren, voy a imaginar, ¿no es cierto? Voy a imaginar que tengo, esperen un segundito, ¿no es cierto? Vamos a imaginar que tengo hexano, voy a ponerle el número 1, ¿ven? Y voy a imaginar que tengo benceno, hexano, benceno, ¿de acuerdo? Entonces, esa mezcla. Entonces, fíjense, entonces pensemos en una mezcla, ¿no es cierto? Ahora voy a dibujar la mezcla, ¿ven? Aquí tenemos nuestra mezcla líquida y voy a suponer que tenemos hexano-benceno. ¿Ven? Normal hexano,
más benceno. 2, ¿ven? Entonces, supongamos que tenemos eso. ¿Ven? Benzano, por supuesto, a todo el mundo le queda claro que esto es un líquido, ¿verdad? O sea, eso no lo estamos dudando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría estar interesado en calcular, ¿no es cierto? Y imaginemos que la temperatura, vamos a poner un termómetro a esta cosa. Entonces, supongamos que la temperatura, ¿no es cierto?, a la cual estamos trabajando, qué sé yo, no sé, es 40 grados Celsius. Cualquier temperatura da exactamente lo mismo. ¿Eh? Supongamos que da 40 grados Celsius. Entonces, nos piden hacer un cálculo que en otras circunstancias sería re complicado. Nos dicen, mira, ¿por qué no calculamos el, ¿no es cierto?, coeficiente de actividad del hexano? Entonces me dicen, mira, calcula el coeficiente de actividad del hexano, ¿no es cierto? Y lo quiero calcular efectivamente a 40 grados Celsius, ¿sí? Por supuesto, esto está a presión atmosférica, la presión por ahora no me interesa, ¿ven? A 40 grados Celsius. Entonces, en definitiva, esto si, podría ser una cuestión muy complicada, tan complicada que tuviera que ir a la literatura a buscar información experimental del equilibrio benceno-hexano, hexano-benceno, ¿no es cierto? Ajustar algún parámetro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que con la ecuación de la solución regular, fíjense que la cosa se hace muy sencilla, porque dice que es RT, logaritmo natural del coeficiente de actividad, ¿no es cierto?, el volumen 1 de líquido, la fracción volumétrica, ¿no es cierto?, ahí me falta un dato, por, ¿no es cierto?, delta 1 menos delta 2, ¿sí? Entonces, delta 1 menos delta 2 al cuadrado. ¿Ven? Entonces, ahí tengo. Lo que voy a decir, que no lo dije, ¿no es cierto?, es que aquí tengo una mezcla equimolar. ¿No es cierto? Voy a suponer que es equimolar. ¿Sí? Cuando digo mezcla equimolar, digo 50 y 50, ¿verdad? Es una mezcla de igual cantidad. 50% benceno, 50% de hexano. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si alguien me dice, tienes que calcular el gamma 1 a 40, entonces yo le voy a decir, no tengo ningún problema, ¿no es cierto? Porque yo sé que X1, yo sé que X1, miren, vale, ¿no es cierto?, 0,5, porque es una mezcla equimolar. Por supuesto, el X2 también vale, ¿no es cierto?, 0,5. Y la temperatura, ¿no es cierto?, la temperatura es 40 grados Celsius, o sea, 313 Kelvin, ¿no es cierto? 40 grados Celsius, por si es que por ahí lo han olvidado, ¿no es cierto? Eso significa 313 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, en estas condiciones necesito calcular el gamma 1. Pero, entonces, para poder hacer eso, utilizando esta ecuación, ¿no es cierto?, lo que yo necesito como dato es, necesito la fracción volumétrica, necesito el volumen 1 y necesito los deltas, ¿ven? Pero esa información es muy simple de encontrar, miren, porque de hecho está aquí. Aquí está hexano, miren, aquí está hexano, entonces lo que estoy viendo, ¿no es cierto?, aquí para el hexano es el volumen molar 1 en fase líquida, ¿ven? Ahí está, 132. ¿Sí? Pamela, dígame, levantó la manito. Profe, ¿y cómo sabe que es una solución regular? No sé si es una solución regular, Pamela, pero es altamente probable, mira, es altamente probable, porque seguramente es una función es una de tipo 2, pero es altamente probable que no sea regular al 100%, pero sí que me acerque a la solución regular, ¿sí? Porque, fíjate, esto probablemente se acuerdan, pero nosotros dijimos esto, mira, cuando hago la relación, el número, la probabilidad, ¿no es cierto?, de sistemas de tipo 2 respecto de sistemas, ¿no es cierto?, de tipo 3, que son los más importantes, ¿no es cierto?, esta relación generalmente es 3 a 1, ¿sí?
eso no es una igual porque es un aproximado, digamos, un poco por la experiencia, ¿ves? Es del orden de 3 a 1. Entonces es altamente probable que yo esté con una tipo 2. Y lo que la literatura, digamos, la información experimental muestra es que los sistemas de tipo 2 tienen la tendencia a estar más cerca de la zona regular, ¿sí? No 100% regular, pero más cerca de la zona regular, ¿sí? Entonces, en definitiva, tú lo que podrías hacer es decir, bueno, mira, no sé si va a ser regular, pero la probabilidad más grande es que sea de tipo 2, y si es de tipo 2, la probabilidad es que efectivamente sea una solución regular. No necesariamente podría ser así, Pamela, y podría estar equivocado, pero las probabilidades en este caso juegan de mi parte, a favor mío, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es una buena pregunta, Pamela? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo crees tú que podríamos hacer para encontrar la respuesta a tu pregunta? Así me ayudas un poquito. Son moléculas parecidas, porque es que acá en este tipo hay atracción y repulsión entre las moléculas. Ah, entonces Sí, no, pues serían distintos. Como sí, y además tienen una cosa rara, porque el benceno es una dona, ¿verdad? Y el hexano es como un palito. Entonces, como que tengo una dona y tengo esos palitos, digamos, de salado. Entonces, cosas probablemente algo, digamos, no sea perfectamente regular, pero esté aquí. Entonces, como no sabes, y estamos intentando, Pamela, de alguna manera descifrarlo, y tú bien, digamos, lo dices, deberíamos analizar las moléculas, pero quizás hay otro camino, Pamela, que es un camino mucho más seguro, más directo, pero probablemente más costoso, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese camino? Ir al laboratorio, ¿verdad? O sea, para poder realmente tener una respuesta al 100% segura, la única alternativa que tengo hasta ahora es, Pamela, ir al laboratorio y medirlo. O sea, medir el equilibrio, estimar los gamma y decir, con la información experimental, decir esto es o no es. Yo me voy a encargar, porque ese sistema lo debo tener en algún lado, yo me voy a encargar de buscarlo y voy a poner el valor real después en el apunte, ¿de acuerdo? Para ver qué tan equivocados o qué tan cerca estábamos. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto? En definitiva, cuando yo quiero la respuesta a tu pregunta, ¿no es cierto? Lo que diría es, deberías ir al laboratorio a medir, ¿no es cierto?, el equilibrio y definir y calcular a partir de esa, digamos, información experimental, identificar cuánto vale gamma. ¿Sí? Sí, Pamela, te convencí, ¿no? Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Entonces, ven, ahí tengo el volumen del líquido, y aquí lo que tengo, si sigo por acá, tengo el delta 1, ¿ven? Entonces tengo 132 y 14,9, ¿ven? Entonces, lo que podría hacer, ¿no es cierto?, es copiar esa información y decir, mira, el volumen molar 1 del líquido es 132, no sé qué unidades tiene esto, son de centímetros cúbicos por mol. Entonces, centímetros cúbicos por mol, ¿ven? Entonces voy a tener lo mismo para el B2 y lo mismo para el delta 1 y para el delta 2, ¿ves? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más separado para que quede bien. Entonces, ya, bueno, quedó igual. Delta 1 y delta 2. Entonces, el delta 1, el número que aparecía era 14,9, que es lo que está ahí, ¿ven? Perdón, es ese número que está ahí, 14,9. Y las unidades, ¿no es cierto? Ya dijimos que era densidad de energía, así que son joule por mililitro elevado a la 1/2, porque esto es una raíz cuadrada. ¿Sí, no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ay, no me diga que se cerró.
No, por favor. Me muero. Ah, no, me salvé. Nos salvamos. Sorry. Entonces, esto es 14,9 Joule sobre centímetros cúbicos elevado a la 1. Esas son las unidades de ese sistema. Entonces, para benceno, que lo tengo acá, entonces en el caso de benceno, el volumen 2, porque es ahora el componente 2, ¿no es cierto? El volumen 2 del líquido vale 89, ¿ven? Y el delta, si no me estoy equivocando, no. Y el delta 2 vale 18,8, ¿ven? Entonces, 89, 18,8. Entonces, 89 centímetros cúbicos por mol y 18,8 Joule sobre centímetros cúbicos a la 1 metro. ¿Ven? Entonces, ahí tengo todos los parámetros. Y estos parámetros que están aquí en el apunte, que se ven, digamos, 2 o 3, en realidad en la literatura hay millones. Y fíjense, y es importante hacerlo ver que todo esto lo medimos a, ¿no es cierto? Lo voy a hacer con otro color para que nos quede claro. Miren, todo esto lo medimos a 25 grados Celsius. Todo eso está informado en la literatura a 25 grados Celsius. Y observen que estos 25 grados Celsius no tienen nada que ver con los 40 de acá. ¿Sí? O sea, no tienen nada que ver, voy a dejar aquí en Celsius y después lo transformo, digamos. ¿Ven? No tienen nada que ver con la temperatura a la cual está el sistema. Y esta podría haber sido 25 y podría haber sido, qué sé yo, 40 no, porque es lo que tengo, pero no sé, podría haber sido, no sé, cualquier otra temperatura, 10 grados Celsius, podría haber buscado esta información a los, no sé, 30 grados Celsius, o qué sé yo, si no me gustaba eso, a 5 grados Celsius, o a la temperatura que yo quisiera. ¿Ven? No hay ningún problema. Normalmente lo que ocurre es que a la gente le gusta tener estándares, ¿no es cierto? Y el estándar eligió 25 grados Celsius para los líquidos, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero podría haber sido a cualquier otra temperatura. Entonces, eso no es ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, para que sepamos que eso es un líquido. ¿De acuerdo? Entonces, eso da lo mismo. O sea, puedo calcular el gamma ahora sin ningún problema. Miren, recordar que la fracción volumétrica, en este caso, va a ser el volumen 2 del líquido sobre, ¿no es cierto?, X1, volumen 1 del líquido, más X2 por volumen 2 del líquido. ¿Ven? Esa es la fracción volumétrica, y eso se puede calcular fácil, ¿no es cierto? Lo voy a hacer con lápiz, como si estuviera en mi cuaderno. Entonces, esto es 0,5 por el volumen 1, que vale 132, ¿no es cierto? Más 0,5, ¿ven? Por el volumen 2, que vale 89, ¿ven? Por 89. Y arriba tengo que dibujar el volumen 2, y eso es 89. Y en todos los casos es centímetros cúbicos por mol, centímetros cúbicos por mol. ¿Sí? Entonces, eso y eso se cancela. De aquí lo que tendría, ¿no es cierto?, sería el valor de la fracción vaporizada. Entonces, ahora lo voy a hacer el cálculo aquí en mi computadora en una planilla Excel que se hace muy rápido, ¿de acuerdo? Para que vamos poniendo los numeritos. Entonces tengo 132, que es el primero, y el segundo es 89. Entonces, la fracción vaporizada lo que da es ese número dividido paréntesis 0,5 por eso más 0,5 por eso
y eso es igual a... Y eso da 0,805. ¿De acuerdo? Entonces, este número da 0,805. ¿De acuerdo? Ese es el valor que... Déjenme ordenar un poquito esto, que no se ve muy bien. Entonces, vamos a dibujar un poco mejor. Entonces, eso es 0,805. Estos son centímetros cúbicos por... Bueno, que se fue. ¿Ven? Entonces da 0,805. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y después, lo otro que necesito hacer, ¿no es cierto?, es delta 1 menos delta 2, y todo eso elevarlo al cuadrado. Y eso es calcularlo muy fácil. Entonces, el delta 1 vale 14.9 menos 18.8, ¿no es cierto? Y todo eso elevado al cuadrado. Como las unidades son joules sobre centímetros cúbicos a la 1/2, cuando lo elevo al cuadrado, las unidades que quedan, ¿no es cierto?, son joules por centímetros cúbicos sólidos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aparece una cuestión relevante para la teoría de soluciones regulares, y vamos a terminar aquí rápidamente con esto. Miren, este número, digamos, este número es un volumen, claramente, que no puedo tener una referencia respecto de esto. Esto es una fracción, que yo sé que va a ser un número menor que 1, pero fíjense, lo interesante es que cuando miro la diferencia de delta 1 menos delta 2, esa diferencia es un número indicativo para saber cuán no ideal es la mezcla. Eso lo voy a dejar escrito porque es muy importante. Fíjense, esa diferencia generalmente da un valor indicativo, ¿no es cierto?, de la no idealidad de la mezcla. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja con soluciones regulares, muchas veces lo que hace es ir a mirar este numerito. ¿Por qué es importante verlo? Porque eventualmente de esta diferencia, que además está al cuadrado, va a ser muy relevante, ¿no es cierto?, va a decir qué tan ideal o no ideal es la mezcla. Miren, ¿y qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, ahora hiciéramos lo siguiente, miren, voy a cambiar de color, voy a poner violáceo. Miren, supónganse que nosotros miramos el tolueno y el benceno, ¿sí? Entonces, nosotros, si miramos el tolueno y el benceno, nosotros sabemos que es una mezcla, ¿no es cierto?, ideal. Todo el mundo sabe que la mezcla benceno-tolueno es una mezcla ideal. Miren, y si ustedes miran eso, observen la diferencia de los delta, miren. Ahí están los delta. Resulta que cuando hago delta 1 menos delta 2 al cuadrado, observen que ese número va a ser pequeñito. O sea, dicho de otra manera, cuando los deltas se parecen, ¿no es cierto?, significa que el coeficiente de actividad va a ser cada vez más parecido a 1. O sea, decirlo de delta 1 menos delta 2 al cuadrado, ¿no es cierto?, tiende a 0, entonces el gamma, ¿no es cierto?, va a tender más a 1. ¿Ven? Mientras más se acercan estos dos numeritos, más chiquitito es, el gamma se hace, ¿no es cierto?, más tendiendo a 1, o sea, y claramente todo el mundo sabe que esto representa, ¿no es cierto?, una solución ideal. ¿Ven? Entonces, me estoy acercando, ¿no es cierto?, a una solución ideal. Y eso realmente pasa aquí, miren, si uno hace esta diferencia, la diferencia que queda es 0,6. Y 0,6 al cuadrado es 0.036, ¿verdad? En este caso, el delta 1 al cuadrado es 0.036, ¿cierto? Entonces, fíjense, es un número muy pequeñito que va a multiplicar a otras dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, veamos en nuestro caso, en este ejemplito, cuando pongo los valores, digamos, cuando hago el cálculo, ¿no es cierto?, joules sobre centímetros cúbicos, cuando hago el cálculo, en este caso, lo puedo hacer rápido, ¿no es cierto?, 14.9, y el otro es 18.8. Entonces, lo que puedo hacer es
igual a eso menos eso elevado al cuadrado. El número que da, relativamente grande, fíjense, este número es igual a 15.21, ¿no es cierto?, joule por centímetro cuadrado. Fíjense, es un número que es, si no nos equivocamos en estos datos, ¿no es cierto?, es un número respetable. 15.21 no es menor. Miren, compárenlo con lo que ocurría con el benceno tolueno, que sabemos que es ideal. Miren, 0,036. ¡Wow! Esto era nada para benceno tolueno, ¿no es cierto? Cuando era, recordar que esto es benceno más tolueno, ¿verdad? Que sabemos que es muy ideal, de hecho, y por eso da eso. Y en nuestro caso, ¿no es cierto? En nuestro caso, el 14.9 menos 18.8, si no me equivoqué en hacer los cálculos, ¿no es cierto? No me equivoqué. Es 3,9, claro, y el 3,9 elevado al cuadrado. Da 15.21. ¿Ven? Entonces, da un número relativamente grande. Entonces, puedo calcular, ¿no es cierto?, el RT, logaritmo natural de gamma 1, ¿no es cierto? Dice que tengo que poner el volumen del líquido, tengo que poner, ¿no es cierto?, el volumen del líquido, ¿dónde está? ¿Ven? El volumen del líquido, la fracción volumétrica y la diferencia. Entonces, en términos numéricos, esto va a ser el volumen 1 del líquido. El volumen 1 del líquido es 132, ¿ven? Esto es 132 centímetros cúbicos por mol. ¿Ven? Lo tengo que multiplicar por la fracción volumétrica, pero la fracción volumétrica es 0.805, ¿no es cierto? Y por el delta al cuadrado, ¿no es cierto?, que son 15.21 joule sobre centímetros cúbicos. Entonces, centímetros cúbicos, y ese número, ahora se los digo inmediatamente, entonces ese número es 132, ¿no es cierto?, por eso, por 15.21. ¿Qué pasó? ¿Por qué no existe el cálculo? Ahí está. Ese número da 16,17. Este número así calculado da 16,17 joule sobre mol. ¿Ven? Eso es lo que da el cálculo, y entonces cuando quiero calcular el gamma 1, en definitiva, ¿no es cierto?, lo que tengo que hacer es simplemente despejar, ¿no es cierto?, el gamma 1, que está ahí. Esperen un segundo para que quede bien, para que lo podamos guardar, ¿ven? Entonces puedo despejar el gamma 1 y, en definitiva, si utilizara, ¿no es cierto?, la ecuación formal que está ahí, entonces yo diría que esto es la exponencial, a ver si es que ven esto, miren, es la exponencial del volumen 1 del líquido dividido, ¿no es cierto?, RT por la fracción volumétrica 2 por delta 1 menos delta 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo que hacer eso. Ahora, nosotros ya tenemos los cálculos hechos, así que es más fácil. Ya sabemos cuánto vale B1, ¿no es cierto?, por phi, por D, por esa cosa. Entonces, en definitiva, esto es la exponencial, esto es matemática básica. Así que es 16,17 joule sobre mol, y en el denominador van a estar, ¿no es cierto?, la temperatura a la cual quiero hacer, digamos, estoy haciendo la mezcla, y el R. Entonces, 8.314 joule mol Kelvin, ¿no es cierto?, es el valor de R. Y la temperatura, dijimos que era 40 grados Celsius, pero 40 grados Celsius es 313 Kelvin. ¿Ven? Entonces, esto por 313 Kelvin. ¿Ven? Entonces, ahí tengo lo que tengo que calcular. ¿Ven? Ahí está el gamma. Entonces,
Joule por mol, y Joule por mol va a desaparecer, y el Kelvin tiene que desaparecer con el Kelvin. ¿De acuerdo? Tengo que dejar sin unidades el exponente, porque si no estoy en un problema. Entonces, con eso puedo obtener el valor de gamma, yo lo voy a calcular aquí. ¿Ven? Entonces, ese número es la exponencial de 1617, que es el número que está ahí, dividido 8.314, dividido 313.2 Kelvin, ¿no es cierto? Y cuando hago eso, el gamma me da 1,86. Entonces, el gamma de este sistema, digamos el gamma del benceno, ¿no es cierto? Del gamma del benceno en este sistema, el número que nos dio fue 1,86. ¿Ven? Así, ahí está el calculito, 1,86. Entonces, se dieron cuenta que era muy sencillo hacer el cálculo. O sea, fue tan sencillo como hacer la propuesta, decir, mira, tengo benceno y hexano-benceno, a 40 grados, tengo una mezcla equimolar, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto vale el coeficiente de actividad? ¿Cuánto vale el coeficiente de actividad del hexano? ¿No es cierto? Y no hubo ningún problema. Fui a buscar esta información, ¿no es cierto? Está a 25 grados, dije podía estar a cualquier otra temperatura, pero está a 25 grados, vamos a sacar esto porque así no confundimos a nadie. ¿Ven? Está a 25 grados y entonces rápidamente nos pusimos a calcular. No había ningún drama, no hay ningún drama, ¿ven? Tan fácil como eso. Y entonces hicimos todo el cálculo, ¿sí? Recordamos que la diferencia es muy importante porque es un valor indicativo de la no idealidad, nos dio 15.21, efectivamente, esto significa que no es ideal, y cuando hicimos el cálculo, entonces nos dio 1,86. Muy fácil, porque no necesitamos, ¿no es cierto?, información experimental, no necesitamos ir al laboratorio, nuestra única referencia fue esta tablita que es nada, miren, son, qué sé yo, fíjense, es una tablita con números y como dije, aquí es poco lo que hay, pero en la literatura hay estos datos millones, de hecho, yo no recuerdo. Tengo un libro, de hecho, de parámetros, pero no sé dónde está ese. Y tengo millones de libros, pero los libros me los sacan, la gente se los lleva y dice que no me los devuelve. Bueno, da lo mismo. Pero fíjense, es un modelo predictivo. ¿Se dan cuenta de la potencia que tiene? O sea, con dos números y calculamos un gamma así, de la nada, sumando, restando y aplicando exponencial. ¿Cuál es la limitación del valor de este gamma? ¿Qué es lo limitado que tiene? Es que está asumiendo que la solución, la mezcla, es una mezcla regular. Entonces, cuando estoy diciendo que el gamma 1 vale 1,86, ¿no es cierto? La hipótesis que hay detrás de este número, ¿no es cierto? La hipótesis que hay, ¿no es cierto?, es que la mezcla hexano, ¿ven? Hexano más benceno, ¿no es cierto?, es una solución regular. ¿Ven? Entonces, esta es la hipótesis que estamos utilizando. ¿Ven? Entonces, cuando me dicen que el gamma es 1, hay una hipótesis detrás, y esa hipótesis es que la mezcla hexano-benceno, ¿no es cierto?, es una solución regular. Pero es probable, ¿no es cierto?, y aquí voy a ser más preciso, miren, voy a ser redundante, de hecho, voy a decir 100% solución regular. ¿No es cierto? Y es, en definitiva, altamente probable
que no es del 100% regular, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, el número tiene un error, porque el número está asumiendo que es 100% regular, pero en realidad es probable que no sea así. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros dibujamos, ¿no es cierto?, hacemos nuestra escalita, fíjense, es aquí, que dice, ¿no es cierto?, que esto es una solución regular, ¿ven? Y que aquí está la solución atérmica, ¿ven? ¿Se acuerdan? Que es lo mismo que está arriba. Entonces, cuando hicimos el cálculo, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, mira, el gamma de benceno, ¿no es cierto?, vale 1.86, pero cuando estoy ubicado en ese lugar, ¿no es cierto? Pero la realidad real, como decía una persona que conozco, la realidad real es que probablemente la mezcla benceno, ¿no es cierto?, experimental, esto sea, digamos, la experiencia experimental. Entonces, es probable que experimentalmente la mezcla, digamos, hexano-benceno, que está por acá, ¿ven? ¿Ven? Está por ahí. Entonces, en definitiva, tengo, digamos, todo esto de error, ¿ven? Aquí ahí va a aparecer un error, ¿ven? Esto va a ser un error. ¿Ven? Entonces, esta es la magnitud del error, ¿ven? ¿Ven? Entonces, esa va a ser la magnitud del error cometido, porque yo estoy asumiendo, ¿no es cierto? Yo estoy asumiendo algo que no necesariamente es así, ¿ven? Entonces, yo estoy asumiendo con la teoría de soluciones regulares que el gamma vale eso, pero probablemente experimentalmente el gamma no vale eso, y voy a calcular, voy a buscar el gamma, ¿no es cierto?, el gamma experimental, y lo voy a incorporar aquí. Voy a dejar aquí un mensaje, buscar en la literatura, porque lo tengo de hecho en algún lugar. Buscar en la literatura. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a buscar y lo voy a dejar ahí para no olvidar lo que tengo que hacer. ¿Ven? Entonces, en definitiva, es un extremo, pero como dijo una persona muy conocida, entre tener un dato, ¿no es cierto?, que sé que no es del todo preciso, a no tener nada, y de hecho ese dato lo tengo casi gratis porque el esfuerzo fue nada, el esfuerzo fue moverse entre las pantallas, pero el esfuerzo en cálculo es nada, es un chiste, ¿no es cierto? Entonces, entre tener un dato que, sorry que se mueve tanto, entre tener un dato que probablemente no sea un dato preciso a no tener nada, yo prefiero tener ese dato, ¿no? Entonces, eso. ¿Preguntas? Pido disculpas de nuevo porque se me fue de la cabeza el horario, pero mañana no se me va a ir de la cabeza. Mañana vamos a hacer un ejemplo muy interesante que sugiero que vengan o que estén presentes porque necesitamos poner algunas cositas, digamos, y eso ayuda porque ese problema nos ayuda con todo lo que hemos visto y nos da a luces de otras cosas diferentes. Eso. ¿Preguntas? Señorita Natalia, señorita Camila, señorita Pamela, señorita Almendra, Profe, Macarena, dígame. ¿hasta esta unidad va a entrar en el certamen? Sí, probablemente hasta esto, porque no... El certamen es la próxima semana, ¿no es cierto? Sí, sí, El otro viernes. sí, el viernes. Lo que va a pasar, Pamela, es lo siguiente. Voy a hacer una propuesta, mira. Seguramente lo del certamen va a ser hasta esto, y lo de mañana es un ejemplo, así que ya no hay más teoría. Pero, ¿sabes, Pamela? Yo voy a proponer lo siguiente. Yo voy a proponer que, y eso va a ser solo por cariño de ambas partes,
que sigamos haciendo clase porque necesitamos ver algo de equilibrio de reacción química. Es muy importante para el futuro. Entonces, lo que yo sugeriría es que nos tomemos un par de semanas más con clase, eh, digamos, veamos equilibrio de reacción, eh, porque nos faltaría equilibrio líquido-líquido, qué sé yo, pero esas cosas, yo les voy a hacer una tablita resumen y tú te vas a dar cuenta, Pamela, que en realidad es lo mismo, que lo mismo que el líquido-vapor, es casi lo mismo, pero el equilibrio de reacción es diferente. Entonces, yo sugeriría, si ustedes, yo lo voy a hacer, digamos, y es voluntario, los que quieran venir, no vamos a preguntarlo en ningún lado, pero lo van a necesitar en el futuro. Entonces, yo sugeriría al menos un par de semanas más continuar con equilibrio de reacción. Insisto, es muy importante. Ahora, es fácil equilibrio de reacción, no es ni complicado ni nada. Ya esto es lo más complicado, de hecho. Pero yo sugeriría que veamos equilibrio de reacción. Nos va a ayudar un montón y nos va a servir para el futuro, porque como les digo, ustedes tienen un curso, por ejemplo, que se llama reactores químicos o algo así, ¿no es cierto? Como el quinto por ahí. Entonces, o en sexto, no me acuerdo qué curso, en qué semestre, pero, pero yo creo que sería bueno. Entonces, yo voy a hacer las clases, los voy a invitar, reacción química no lo vamos a preguntar en ningún lado, pero yo creo que sería importante que estuvieran para al menos escuchar y tener un poquito, aunque sea, digamos, los conceptos más simples, ya, digamos, haberlos escuchado. Profe, y lo otro que le quería preguntar, el certamen no hay una posibilidad de que dure más. O sea, es que dura 3 horas según lo que sale en el... Pamela, todavía, mira, el fin de semana va a quedar diseñado finalmente el certamen, porque esa es mi tarea el fin de semana. Pero, ¿cómo se llama? Pero es probable, Pamela, que el certamen solo tenga 2 problemas. Ah, claro. Es que igual, por ejemplo, el ejercicio que era del taller, Ujú. o sea, No, es que nos dieron harto tiempo y aún así, por lo menos mi grupo y yo anduvimos como justo, entonces era un problema y me imagino que el certamen es más de uno y hacerlo en 3 horas, claro, encuentro pero que es Pamela, mucho. el certamen, por eso te decía que el fin de semana va a haber claridad, lo voy a tener totalmente diseñado. Pero el certamen va a estar pensado para que tú lo hagas en 1 hora y media cada problema máximo. O sea, no voy a hacer un certamen donde tú tengas que meterte a Excel y hacer millones de gráficos. No, claramente no. No, va a ser algo que tú en 1 hora y media vas a poder hacer y en tu casa con el computador va a ser más fácil probablemente porque qué sé yo, vas a poder hacer cálculos más rápido en Excel, pero va a estar imaginado, diseñado para que sea de 1 hora y media cada problema. Y la idea es probablemente poner solo 2. Yo lo que sí probablemente te sugeriría, Pamela, y yo lo iba a decir hoy, pero lo voy a de alguna manera indicar mañana, repetir mañana, es que quizás ya lo hicieron para el taller, pero que de alguna manera hagas un poquito de práctica del proceso de escanear, para que eso no te quite tiempo. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tú, digamos, busques un escáner para tu teléfono. Yo, por ejemplo, tengo aquí hay una versión gratis del TurboScan, que funciona muy bien. Entonces, la versión de TurboScan funciona muy bien. Entonces, lo que yo sugeriría es que tú tengas un buen escáner en tu teléfono, ¿no es cierto? De manera que puedas hacer un escaneado y practiques un poquito, digamos, porque la práctica es ir sacando fotografías que el escáner transforma inmediatamente a PDF. Entonces, eso es importante que practiquemos un poquito porque la idea es no perder tiempo al final en eso. Porque porque esto va a ser a través de aula, una vez que aula se cierre ya no se pueden seguir subiendo documentos, que de hecho va a ser uno solo, es la resolución. ¿Sí? Pero no te preocupes porque, insisto, el diseño va a estar para que tú en 1 hora y media lo puedas hacer. Y de hecho con el computador deberías hacerlo en menos tiempo. Claro, con una calculadora o algo así, pero con el computador, de hecho, la gente que es más rápida en escribir en mucho menos tiempo lo debería terminar. ¿De acuerdo? Gracias, profe. ¿Más preguntas?
No, insisto de nuevo, sorry por el olvido, pero es la cabeza que tengo mala. Si Dios quiere, nos veremos mañana. Mañana es importante que vengan porque vamos a hacer un ejemplo sencillo, pero que es bien entretenido y que nos da un poquito de otra cosa que necesitamos tener también, ¿no es cierto? Que necesitamos tener presente. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas? ¿A la una? Profe, se me había olvidado pedirle algo. ¿Puedes subir lo del martes? Pamela, está todo en la internet. Lo que pasa es que me preguntaron eso mismo. Pamela, está todo en internet. Lo que pasa es que los archivos no están ordenados, no se ordenan por fecha en aula, se ordenan por nombre. Ah, ya. Pero siempre yo subo la información a las horas que ya hice la clase. Mira, anda a mirar aula, está todo. Lo que pasa es que esos archivos de la clase pasada creo que están súper arriba. Entonces, si tú sigues buscando las carpetas por fecha, no están ordenadas por fecha. Aula no lo hace. Ah, ya. Eso era. Sí, vale, está todo. Yo insisto, hacemos la clase y al rato subo todo aula. Como va a ocurrir más rato en esto, que voy a arreglar algunas cositas de forma para que se vea bien y no se vea más ordenado, y hablo. ¿Ok? ¿Preguntas? A la una, a las dos, a las tres. Listo, me tengo que ir a una reunión. Gracias, Camila, por avisarme, te pasaste. Si no me hubiera avisado tú, yo hubiera a las 11:30 empezado la clase. Nos vemos si Dios quiere, mañana. Chao, profe. Que tengan suerte.